¿Soy el malo por enviar a mi familia a la cárcel? Ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Pagarían la fianza de alguien que siempre lo tuvo todo fácil mientras ustedes tuvieron que pelear por cada migaja de atención? Desde que tengo memoria, siempre fui el segundo. Mi hermano menor, Jacobo, era el centro de atención de mis padres. Cuando yo, Sebastián, traía buenas calificaciones, apenas recibía un bien hecho, pero si él sacaba una nota decente, lo celebraban con cenas especiales y regalos. Recuerdo un día en particular, yo tenía 10 años y había estado ahorrando para comprar un juguete que quería. Cuando finalmente tuve suficiente dinero, mis padres me dijeron que no podía gastarlo en tonterías. Al día siguiente, Jacobo recibió un juguete similar sin siquiera pedirlo. Fue entonces cuando entendí cómo funcionaba la dinámica en mi familia. La secundaria fue más de lo mismo. Me prometieron un coche si me graduaba con buenas calificaciones. Me esforcé, estudié hasta el agotamiento, saqué notas excelentes, pero cuando llegó el momento, me dijeron que no podían costearlo. 2 años después, Jacobo recibió un auto nuevo como regalo de graduación. No podía evitar preguntarme, ¿en qué momento decidieron que él era el que merecía todo y yo nada? Cansado de ser la sombra de mi hermano, decidí tomar mi propio camino. Me mudé a otra ciudad, trabajé mientras estudiaba y pasé noches sin dormir intentando equilibrar mis responsabilidades. Hubo días en los que no tenía dinero para comer, en los que dudé si valía la pena seguir adelante. Pero cada obstáculo solo reforzó mi determinación. Me gradué con honores, conseguí un buen trabajo y, poco a poco, me construí una vida estable. Una vida que no dependía de la validación de mi familia. Pasaron años sin que tuviera contacto con mis padres. Hasta que un día, el teléfono sonó. Era mi madre. Su voz temblaba mientras me decía que Jacobo estaba en la cárcel y necesitaban ayuda para pagar su fianza. Por favor, hijo, tu hermano te necesita, suplicó. Por un instante, me pregunté cómo había conseguido mi número. Hacía años que no hablábamos. ¿Lo buscó en internet? ¿Se lo pidió a algún conocido? Fuera como fuera, la idea de que solo me llamaran cuando necesitaban algo me llenó de una mezcla de enojo y resignación. Mi primer instinto fue recordar cada vez que yo los necesité y ellos no estuvieron. Cada vez que pedía un poco de apoyo y solo recibía excusas. Me pregunté por qué ahora sí era lo suficientemente bueno para que acudiera a mí. No puedo ayudarlo, mamá, respondí con un nudo en la garganta. El silencio al otro lado de la línea fue brutal. Luego, mi madre suspiró. Eres su hermano, susurró. Pensé que la familia me ayudaría. Familia. Esa palabra pesaba demasiado. ¿Desde cuándo fui parte de esa familia? ¿Cuándo me ignoraban? ¿Cuándo mis esfuerzos no valían lo mismo que los caprichos de Jacob? Díganme ustedes, ¿creen que hice lo correcto? Los días pasaron y una mañana, muy temprano, tocaron a mi puerta. Me levanté somnoliento y, aún desorientado, fui a abrir. Frente a mí estaban mis padres y un hombre que no reconocí de inmediato. Era un abogado, según dijeron ellos. No tenía ganas de lidiar con visitas tan temprano, pero los dejé pasar más por inercia que por otra cosa. Mientras preparaba café en la barra de la cocina, apenas escuché su conversación. Mis padres hablaban de que el abogado se estaba encargando del caso de Jacobo, de los trámites, de las posibilidades de sacarlo en libertad. Nada de eso me interesaba realmente, hasta que mi madre soltó la frase que me despertó de golpe: querían que yo pagara los honorarios del abogado. Me giré hacia ellos, incrédulo. ¿De verdad estaban pidiéndome esto? Olvidé por completo el café y solo los miré, sin poder creerlo. No, solté con firmeza. El abogado, desconcertado, se puso de pie y preguntó quién entonces pagaría sus honorarios. Sin dudarlo, señalé a mis padres. Ustedes lo contrataron, ustedes lo pagan, dije con frialdad. Mi madre miró a su alrededor y luego, con un tono casi desdeñoso, dijo: mira lo que tienes, Sebastián. Sabemos que puedes ayudarnos. Eso fue suficiente para que la ira hirviera en mi pecho. Salgan de mi casa, ordené, apuntando hacia la puerta. El abogado, incómodo, se levantó de inmediato, pero mi padre intercedió y, con tono grave,
dijo, no nos vamos a ir hasta que nos ayudes. Mi madre, con un tono lastimero, intentó otro enfoque. Nosotros siempre estuvimos ahí para ti cuando eras niño, Sebastián. Te dimos todo lo que necesitabas. Solté una risa amarga y los miré con incredulidad. ¿Eso creen? ¿Que mantenerme con vida es lo mismo que apoyarme? Porque si de verdad quieren hablar del pasado, yo tengo mucho que recordarles. Me acerqué un poco más, sintiendo como la rabia se acumulaba en mi pecho. ¿Se acuerdan cuando me prometieron un coche y luego me dijeron que no tenían dinero, pero después le compraron uno nuevo a Jacobo? ¿Se acuerdan de todas las veces que mis logros fueron ignorados mientras celebraban cada mínima cosa que él hacía? ¿Se acuerdan de todas las veces que me dejaron de lado porque su hijo favorito tenía que estar bien? Los miré con dureza. ¿Y ahora tienen la cara de decirme que siempre me apoyaron? Mi padre bajó la mirada y mi madre se quedó en silencio, pero aún así se aferró a su argumento. Éramos una familia, Sebastián. Siempre hicimos lo mejor que pudimos. No, lo mejor que pudieron fue olvidarse de mí cada vez que no les convenía. Y lo peor es que ni siquiera están aquí porque les importe lo que pienso o siento. Están aquí porque necesitan mi dinero. Para Jacobo. Como siempre, el abogado carraspeó, evidentemente incómodo con la discusión. Yo ya había tenido suficiente. Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía. El abogado se apresuró a intervenir. No quería problemas y, con un gesto serio, le pidió a mis padres que se retiraran. Finalmente, después de unos segundos de tensión, salieron de mi casa sin más remedio. Cuando cerré la puerta, estaba furioso. Me dejé caer en el sofá, tratando de asimilar la situación. Otra vez, mi familia solo me buscaba cuando necesitaban algo de mí. Y otra vez, había tenido que defender mi derecho a decir no. Díganme ustedes, ¿estoy mal por sentirme así? Días después, llegó un aviso a mi puerta. Era un recibo de un préstamo a mi nombre. ¿Pero qué rayos? Exclamé, sin entender. Llamé a la financiera y me dijeron que iba retrasado en mis pagos. Intenté explicar que no había solicitado ningún préstamo, pero como llamaba de otro número, me pidieron que acudiera personalmente. Al llegar, revisaron los documentos y, para mi sorpresa, mis propios padres habían hecho pasar a Jacobo por mí antes de que él entrara en la cárcel. Habían solicitado un préstamo grande a mi nombre y lo peor, falsificaron las escrituras de mi departamento como garantía. En ese momento, sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. Era una bomba a punto de explotar. Junto con la financiera, levantamos cargos por estafa y suplantación de identidad. Días después, al llegar a casa, recibí una llamada. Era mi madre. Había recibido la notificación de los cargos y me exigía que los retirara. Y todo esto comenzó con un torbellino de trámites legales. Los días parecían fusionarse, llenos de reuniones interminables con mi abogado, visitas a la fiscalía, y decenas de documentos que cada vez me confirmaban más lo que había temido. Todo lo que mi familia había hecho era un fraude. Cada firma falsificada, cada llamada de mi madre rogándome que lo dejara todo, cada pequeña prueba que fui recopilando se fue uniendo como eslabones de una cadena de la que ya no podía escapar. Pero por las noches, mientras todo se calmaba, la duda me alcanzaba. Me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si quizás había exagerado. Pero no. Recordaba las escrituras falsas de mi departamento, el préstamo que jamás solicité, y la frialdad con la que mi familia había planeado arruinarme para salvar a Jacobo. No podía mirar atrás. Ahora, todo se había volcado contra mí. ¿Qué se supone que debía hacer? Lo que más me dolió, lo que realmente me desestabilizó, fue la llamada de mi madre. Gritaba, lloraba, me decía entre sollozos que si lo hacía, iba a enviarlos a todos a la cárcel. ¿En serio? ¿Somos tu familia? Me pidió que lo dejara todo, que era un error. Pero la respuesta fue clara y fría: ustedes dejaron de ser mi familia hace años, y colgué, con las manos temblorosas, como si cada palabra que había dicho me pesara más que 1000. Pero lo peor vino después, cuando los mensajes de mis tíos y primos empezaron a inundarme. Egoísta, rencoroso, mentiroso.
Y en las redes sociales no paraban de lanzar indirectas como si fuera el peor de los villanos. Honrar a los padres, perdonar los errores del pasado. ¿Cómo puedes dormir en paz? Fue entonces cuando bloqueé a todos, pero las palabras seguían clavándose en mi mente, como espinas. Un día, mientras revisaba mis correos en un café, una mujer se acercó a mi mesa. Me miró con algo entre empatía y profesionalismo, y me dijo que había leído sobre mi caso. Si quieres contar tu versión, puedo ayudarte. La gente debe saber la verdad. Lo pensé un momento. Exponerme al público no era algo fácil, pero también era mi oportunidad de dejar de ser el villano en la historia que mi familia había construido. Así que acepté. La entrevista que me hizo se volvió viral. Hablé sin filtros, de la negligencia emocional que viví, del favoritismo hacia Jacobo, de cómo me estafaron, de todo. Los medios me llamaron el hijo invisible que se convirtió en víctima. Y, por un momento, los ataques cesaron. Los mensajes de apoyo empezaron a llegar. Extraños me contaban sus propias historias de familias tóxicas y agradecen que alguien finalmente hablara. Mi jefe, incluso, me ofreció apoyo legal adicional, gracias a la repercusión que tuvo. Pero esa paz duró poco. Una noche, al salir de mi edificio, vi a mi mamá esperándome. Parecía demacrada, con los ojos inyectados en sangre. Me miró con desesperación. Retira los cargos. Tu papá y yo vamos a ir a prisión. Sentí como la ira me subía, pero la controlé. Y cuando falsificaron mi firma, pensaron en mí, cuando me dejaron sin comer a los 20, les importé, le respondí, y mi voz se quebró. Aprende a vivir sin mi ayuda, como yo lo hice. Mamá se marchó, pero antes de irse, me lanzó la última advertencia: nunca serás feliz. Esto te consumirá. Los días se me hicieron interminables. La acumulación de estrés, la presión del juicio y la constante lucha por mantener la cordura me dejaron prácticamente sin dormir. Hubo un punto en el que tuve que pedir unos días de descanso en el trabajo, el cansancio era insoportable, y aunque las pruebas estaban cerca de ser suficientes, la defensa de mis padres seguía retrasando todo. Su abogado argumentaba que había sido yo quien les acompañó a solicitar el préstamo, y que si los documentos estaban falsificados, la culpa era mía por haberlos permitido. Cada día se alargaba más, y mi paciencia comenzaba a agotarse. Fue en medio de todo eso que, finalmente, un día de descanso, cuando pensaba que podría encontrar algo de alivio, tocaron la puerta. Al principio pensé que era la costumbre, tal vez el vecino o algún vendedor. Pero al escuchar el toque insistente, me levanté con un suspiro lleno de frustración. La última cosa que necesitaba era enfrentar a alguien más. Volvieron a tocar, esta vez con más desesperación. Me debatía si abrir o no. No quería hablar con nadie, no tenía fuerzas. Pero entonces, algo en mi interior me empujó a hacerlo. Fui hacia la puerta, la abrí y antes de que pudiera siquiera procesarlo, alguien entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí, dejándome apenas un segundo para reaccionar. Me retrocedí un poco, entre cansado y aliviado de ver que no era nadie con malas intenciones. Fue mi tío Alberto. Uno de los pocos que, por más que nos distanciaran los años, no me había dado la espalda cuando más lo necesité. Durante ese tiempo en el que me salí de casa, él había sido una de las pocas personas que me ayudó, aunque fuera un poco. Nunca me dio respuestas claras sobre todo lo que ocurría, pero siempre había tenido un gesto de apoyo. Hoy, algo en sus ojos me decía que traía algo más que una simple visita. Sebastián, sé que esto no va a ser fácil, pero vine a ayudarte, me dijo, con una seriedad que rara vez había visto en él. En sus manos, traía un teléfono móvil y me mostró un par de mensajes. Eran de mi madre. El primero, pidiéndole dinero prestado, el segundo, solicitándole que fuera él quien fuera a pedir el préstamo en su lugar. Pero el tercer mensaje, el que más me sorprendió, me dejó sin palabras. Mi madre había escrito: tuvimos que llevar a Jacobo haciéndolo pasar por Sebastián y con documentos falsos para que nos hicieran el préstamo, ya que no nos quisiste ayudar. Mis manos temblaron al leer esas palabras. Ahí estaba la verdad, confirmada, sin lugar a dudas. Mi madre, con tal de conseguir lo que quería,
había manipulado toda la situación, y todo para salvar a Jacobo, como siempre había hecho. De alguna manera, ya no sentía tristeza, solo una mezcla de rabia y alivio por saber que por fin tenía algo que me ayudaría a ganar el juicio. Mi tío me miró, como si esperara mi reacción. Sabía que ese mensaje era la clave. Era lo que necesitaba para cerrar el círculo de mentiras que mi familia había construido alrededor de mí. Lo que ellos hicieron no tiene perdón, me dijo Alberto, casi como una confirmación de lo que yo ya sabía. Tomé un profundo respiro. En ese momento, todo cambió. La siguiente audiencia fue un punto de inflexión. Llevé las pruebas que mi tío Alberto me había mostrado, con el mensaje de mi madre que confirmaba todo lo que había dicho el abogado. Ya no había lugar para las mentiras. Los argumentos de la defensa se desmoronaron en cuestión de minutos, y al final, no hubo nada más que hacer. Mis padres fueron condenados, y las pruebas de fraude y manipulación fueron suficientes para enviarlos directamente a prisión. Mi hermano Jacobo, que ya estaba involucrado, vio cómo le agregaban un nuevo cargo a su condena por su participación en todo el esquema. Fue una noticia que se expandió rápidamente, y la verdad salió a la luz para todos: el chantaje, la farsa, la manipulación de toda mi familia, todo quedó expuesto. Al principio, me invadió una sensación extraña, una mezcla de alivio y amargura. Durante tanto tiempo había sido yo el señalado, el culpable, el que había quedado al margen, pero ahora, finalmente, todo estaba claro. Decidí que era hora de tomar un respiro, de alejarme un poco de todo. Me fui de la ciudad durante unos días, sin ningún plan concreto. Solo necesitaba descansar. No había podido hacerlo en tanto tiempo, entre los trámites, el juicio y la constante presión de la situación. Cuando regresé, lo supe de inmediato: casi toda mi familia estaba en la cárcel. Pero, a diferencia de lo que hubiera pensado antes, no sentí nada. No hubo rabia, ni tristeza, ni siquiera alivio. Simplemente acepté que eran sus decisiones, sus malas decisiones, las que los habían llevado a ese punto. Yo había hecho lo que tenía que hacer. Ya no era el hijo que intentaba salvar a una familia rota. No era el hermano que cargaba con los errores de los demás. Había dejado de ser parte de esa narrativa, de esa farsa. Ellos eligieron su camino, y yo, finalmente, elegí el mío. Y en ese momento, entendí que la libertad no solo era salir de la cárcel, sino también liberarse de las cadenas invisibles que me ataban a un pasado que ya no podía cambiar. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, comparte y suscríbete para más historias como esta.